Perfecto, gracias. Dios te bendiga, buenas tardes, ¿cómo están? Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, gracias por la iglesia, Señor, gracias por esta hermosa asamblea en donde tú nos has plantado para poder recibir de ti, para poder ser confrontados, para poder crecer, para poder ser curados. Gracias, Señor, porque estamos hoy aquí. Te queremos pedir también por los que no pueden estar, Señor, que pronto puedan estar aquí de vuelta. Señor, y te quiero pedir en especial por este tiempo de la palabra, que tú, Espíritu Santo, tomes mi vida y yo sea un mensajero fiel, que sea un mensajero que pueda traer la palabra íntegra como tú lo planeaste, Espíritu de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y seguimos con la serie Leche y Miel. Es una serie, como ya la ha estado mencionando el pastor, que está enfocada a nosotros como iglesia, tomando en cuenta las enseñanzas que encontramos en el libro de Josué, de cuando el pueblo de Israel estaba a punto, a un paso de tomar la tierra prometida. Se llama leche y miel porque, si recordamos, fue una de las promesas que Dios le hizo a Moisés. Te voy a llevar a una tierra en donde va a fluir leche y miel. Y era una frase, estamos hablando de que a pesar de que era un lugar en donde podías encontrar, la Biblia nos lo describe, frutas bien bonitas, no como el martes a las 7 de la noche ya todo escogido en Walmart, no, frutas bien bonitas, bien sanas, bien grandes. Y el tema de la leche y miel era un sentido figurado, el decir, ¿sabes qué? Mira, va a ser tan próspero el lugar en donde te voy a poner, que va a fluir leche y miel. Imagínate, qué chulada. El Señor le dijo a Moisés, tienes que seguir toda la serie de instrucciones que te voy a dar para que hagas prosperar tu camino. No estamos estudiando Moisés libro, sino el que sigue, que es Josué. Pero sí podemos, si alguna vez has estudiado el salir de Israel de Egipto, el éxodo, te vas a dar cuenta, o te habrás dado cuenta, que una y otra vez, y otra vez, y otra vez, el pueblo de Dios, inclusive Moisés, erró en las instrucciones. Y de repente Moisés muere y queda Josué como líder. Y al quedar Josué como líder, el pastor nos decía en la primer predicación de esta serie, qué responsabilidad tenía Josué, cómo se sentía Josué, tan así que en el primer capítulo, en los primeros 9 versículos, es una cantidad de veces la que Dios le da una instrucción a Josué diciéndole, no temas, no tengas miedo, no te acobardes, esfuérzate, sé valiente. Y viene una segunda oportunidad para el pueblo de Israel, con un segundo líder, con una segunda visión, con un segundo mover. Una segunda oportunidad en donde otra vez vienen una serie de instrucciones, un borrón y cuenta nueva. Y desde ahí podemos ver la gracia de Dios. Aunque no estaba manifestada en la plenitud, porque esta se manifestó en Jesús, podemos ver los rasgos de la gracia, podemos ver la misericordia de Dios ahí presentándose. Ahora, el tema de la leche y miel. ¿Qué en mi vida me podrás decir? Bueno, ¿y qué con esto? Si yo no tengo una tierra prometida por conquistar. Hay algo bien interesante. Si tienes una porción de Dios a tu vida por conquistar. Es bien interesante cómo de las 12 tribus del pueblo de Israel, a cada una le fue dada una porción diferente entre sí. Tan así que a los levitas no les tocó tierra, les tocó el sacerdocio. A la tribu de Leví, su porción, la más adecuada. A la de Rubén le tocó su porción. A la de Gad le tocó su porción, a la de Judá le tocó su porción. Y de esto se trata. El objetivo de esta serie es poder ser instruidos por el Espíritu Santo para que en este 2022 podamos tocar y tomar nuestra porción, la porción que Dios tiene para nosotros. Esa porción que estás necesitando en cualquier área de tu vida, familiar, ministerial, espiritual, financiera, matrimonial. Hay una porción que estás anhelando y que a lo mejor por algún motivo en el 21, en el 20, en el 19, no sé, tantos años atrás, estuvimos dando vueltas y dando vueltas en círculo y dando vueltas por no saber seguir instrucciones que la Biblia nos muestra y que hoy vamos a estudiar muy precisas. Cruzando el Jordán es el tema del día de hoy. Vamos a leerlo un poquito.
o un muchito, porque son 17 versículos, pero es una historia y está muy bonita. Vamos a ponerle atención. Dice, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos, jebuseos y todo lo que termine en eos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Eso se lo dijo al pueblo. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Vayan imaginando, echen a andar la imaginación, porfa. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan al tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Qué bonita historia y qué parecida a la historia de cuando salieron de Egipto. Qué similar. Aquí hay una similitud bien bonita y bien interesante. Hubo un mar para salir de Egipto y un río para entrar a la tierra prometida. Del río Jordán, Jericó, que era la primer ciudad a conquistar, estaba solamente a 6 kilómetros. Había una distancia de aproximadamente 6 kilómetros. Esto es aproximadamente de aquí al punto 115, para que te des una idea. Así de cerquita estaba. Imagínate la sensación de victoria que se empezaba a oler, que empezaba a permear, las pláticas en ese campamento. Híjola, ya está cerca. Yo no sé si por ahí a lo mejor se veían las antorchas de noche, así como vemos Cozumel desde aquí, desde playa. Pero ya empezaba esa emoción, ya falta poco, ya falta menos. Así como los que nos gusta mucho el fútbol, ya falta menos para Qatar 2022, ya es en noviembre, ya falta poquitito. Así estaba el pueblo de Israel, pero antes de esos 6 kilómetros que dices, no hombre, si mi porción está ahí en el punto 115, me voy caminando, no pasa nada, nunca camino, pero pues ya la voy a tomar, me voy caminando, nada más que había un pequeño gran obstáculo, un río que la palabra nos acaba de mencionar que en el tiempo de la cosecha se desbordaba, un río que crecía a enormidades, y entonces esos 6 kilómetros ya no parecían 6 kilómetros,
Esos 6 kilómetros tal vez ya parecían 100, 200, 300 kilómetros. De esas veces que dices, ya lo estoy por tomar, pero hay un río desbordado. La vieja guardia de aquí, de los 80s para atrás. ¿Alguien se acuerda de aquel programa de Lástima Margarito? ¿No se acuerdan? ¿O yo era el único pagano que lo veía? ¿Sí te acuerdas, Benito? Sam, ¿te acuerdas? Se trataba había un concurso y pasaba Margarito, siempre era el mismo personaje, Margarito. Y era una persona como tipo condición de calle. Y ya le iba a atinar al premio mayor y le faltaba una pregunta y el conductor le decía, ya casi eres millonario, Margarito, ¿qué sientes? Y Margarito hasta se ponía a llorar. Ay, bien bonito, porque voy a tener dinero y voy a poder hacer esto y lo otro. Una más, Margarito, tú puedes, una más, Margarito. Y todo el estudio empezaba, Margarito, Margarito, Margarito. Y la última pregunta era bien canijo, se la ponían bien difícil. Y no podía. Ay, no habrá otra oportunidad. No, ay, Margarito, perdiste, Margarito. Y le decía, tuviste cerca, no sé, los 5 millones de pesos, Margarito, y los dejaste ir. Y terminaba el sketch con un, lástima, Margarito. Casi así estaba el pueblo de Israel. Y es una sensación, te lo digo porque es una sensación que yo creo que todos en alguna ocasión hemos vivido. Ya está mejorando la situación por la que he estado orando. Ya estoy por salir del bache financiero y cuando ya empiezo a ver la puerta, lástima, Margarito. O empieza ese río desbordado del tiempo de la cosecha que empieza a llevar cosas. Y nos quedamos con el lástima, Margarito. Y solamente vimos un poquito de lejos nuestra porción, nuestra tierra prometida. Y antes de pasar un video que quiero que veas, hay una similitud impresionante entre un mar para salir de Egipto y un río para entrar a la tierra prometida con la obra de Jesús. El mar para salir de Egipto significaba dejar atrás una vida de esclavitud. Dejar atrás una vida pagana, porque el pueblo de Egipto era sumamente pagano. Tan así que Dios le dice, entre otras cosas, a Moisés, no quiero que traigan absolutamente nada, ni zarcillos, ni aretes, ni nada que les recuerde a Egipto. El mar que estaba frente a Moisés, que cruza en seco el pueblo de Israel, que después se cierra, representa la obra de Cristo y representa cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y dejamos atrás una vida de esclavitud. Y empieza nuestro caminar, empieza nuestro peregrinar, pero muchas de las veces nos quedamos en el peregrinar. Y no llegamos a la segunda parte de la obra redentora de Jesús, que es el Jordán. Porque el Jordán, el cruzar el Jordán en seco, no representaba dejar atrás una vida de esclavitud. El pueblo ya era libre, en el desierto, peregrinando, caminando, pero libre. El cruzar el Jordán en seco era pasar a la tierra prometida. Era pasar a las promesas de Dios. Y no nada más pasar, sino era empezar a vivir una vida de promesas cumplidas. ¿En qué estación estamos, iglesia? Porque muchas veces se nos cierra el mar. Jesús cerró el mar que nos separa de Egipto y parece que ahí nos quedamos. Parece que ahí hicimos nuestro campamento y dijimos, gloria a Dios, y nos gozamos cada domingo porque el Señor cerró el mar y me libró de la esclavitud de Egipto. Y veo Egipto allá y digo, mira de dónde me sacó el Señor, gloria a Dios. Y aquí me quedo. Y no empezamos a caminar para cruzar el Jordán y empezar a vivir una vida de promesas cumplidas. Me gustaría que pusieran el video, muchachos, antes de que lo pongan. Me llamó la atención porque a veces creemos que el río Jordán era un río bien bonito, que se oye como esa zapa para dormir, lleno de piedras lisas, bien bonito, y los pajaritos. El río Jordán era un río bravo, un río desbocado, que aunado a la fuerza que toma las corrientes de agua,
su manto acuífero venía de una parte alta. Entonces, además, tenía la fuerza de la gravedad. Y luego, a donde desembocaba, era una parte baja. Entonces no había algo que impidiera que le hiciera contrafuerza para detener la velocidad. Era un caudal rápido. Y en el tiempo de la cosecha, era el tiempo de lluvias. Por eso se desbordaba. No era un río como para hacer un cuadro al óleo. Era más o menos así. Hola. Fíjate cómo se ve el tamaño del autobús. अरे वो कोई है इसके अंदर क्या 1 करोड़ का बह गया माल Ahí después les digo lo que estaban diciendo en Punjabi, ¿eh? Imagínate. Y todavía Josué les dice, prepárense. Porque mañana el Señor va a hacer grandes maravillas y vamos a cruzar. ¿Tú le hubieras creído a tu líder si te dice eso? Este vato. ¿Y como por dónde vamos a cruzar, Josué? Y yo no sé hasta qué punto empezaron las murmuraciones. Este se cree Moisés. Ahora, cabe mencionar que esa generación no vivió lo del mar con Moisés. Pero estaba bien contado, estaba bien platicado, ¿estás de acuerdo? ¿Y la vara dónde la traerá? Porque yo no veo que Josué traiga vara. ¿Y dónde estará el Aarón de Josué? Porque no le veo ningún Aarón que lo pueda respaldar. Y muy probablemente empezaron las dudas, iglesia, como empiezan en nosotros cuando Dios te dice, es tiempo de conquistar. Es tiempo de tomar promesas. Es el tiempo y es el año de promesas cumplidas. Pero tú ves un río impresionante que se está llevando un bus y dices, pues nomás que baje, ¿verdad? Y mira las instrucciones que Dios da. Para empezar, el versículo 1 me encanta porque dice, muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron al río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Muy de mañana. Y sabes que esta expresión, esta frase, muy de mañana, si tú lees Génesis, a lo largo de Génesis y de la mayoría del Antiguo Testamento, esta frase es utilizada cuando alguien va a emprender un viaje, cuando alguien va a emprender una misión. Por ejemplo, cuando los ángeles llegaron a casa de Lot a avisarles de la destrucción que venía para Sodoma y Gomorra y que Lot los hospeda en su casa, al otro día, dice la Biblia, muy de mañana se prepararon para emprender el viaje. Génesis 19. Y así podemos ver muchas veces que dice muy de mañana, y era una expresión muy hebrea para decir, moviéndonos. Y empezaron a empacar para iniciar el viaje. Iglesia, si no nos movemos, si no te mueves, no vas a alcanzar la tierra prometida.
muy de mañana a pesar de las circunstancias, muy de mañana a pesar de que esa mañana el río venía igual y venía trayendo cosas y suciedad y tal vez chozas y tal vez pedazos de tronco y tal vez pedazos de metal y no sé qué tantas cosas podría traer, pero muy de mañana Josué se levantó y levantó al pueblo, porque ¿sabes qué? Era tiempo de conquista. Muchos de ellos, estoy seguro, porque muy probablemente hubiera sido mi manera de pensar, han dicho, pues mira, es un lugar arbolado. Hay una versión que dice que estaban en un lugar muy arbolado, acampando. Josué, aquí está bien, hombre, ahí está, a lo mejor a esto se refería Dios, cerquitita de la tierra prometida, pero aquí estamos bien, mira, hay un río, nos abastecemos de agua, por lo mismo va a haber peces, por lo mismo va a haber animalitos que podamos cazar, por lo mismo va a haber frutos. Josué, aquí nos quedamos. Sin embargo, la Biblia nos dice, muy de mañana. Así que la primera instrucción es, moviéndonos, iglesia. La tierra prometida está después de ese río. La tierra prometida está a escasos kilómetros. Tu porción, mi porción que tanto hemos esperado está ahí, pero muy de mañana. Hay que ponernos a hacer las cosas. Hay que tomar cartas en el asunto. Ya pasó mucho tiempo de oración y no está mal, hay que seguir orando, pero ya es tiempo de aunarle, de añadirle a la oración acción. Muy de mañana. Segunda instrucción, cuando vean el arca, abandonan sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Qué interesante instrucción. Cuando vean el arca pasar, el arca, ustedes lo saben, tenía la presencia de Dios. Cuando Moisés abre el mar, la presencia de Dios estaba contenida en un solo hombre, simbólicamente en esa vara que Moisés alzó. Años después con Josué, la presencia de Dios ya no estaba en una vara, en un arca, sino en una persona, sino que estaba en un arca. Y si lo parafraseamos, es cuando vean la presencia de Dios pasar, vayan detrás de ella, pero mantengan una distancia. En ese entonces es porque quien se acercaba más de eso a la presencia de Dios y no fueran levitas, morían. Hoy podemos estar dentro de la misma presencia de Dios, pero esta instrucción me parece que es vigente, porque la presencia de Dios debe ir enfrente de nosotros, delante de nosotros, y únicamente la presencia de Dios, que hoy está en el Espíritu Santo entre nosotros, puede marcar la pauta, los pasos y la guianza. No podemos ir al lado de ella sugiriéndole como normalmente hacemos. Imagínate todo el pueblo alrededor del arca. ¿Cómo ves? Mira, para allá se ve menos, dale para allá, ahí se ven unas piedras, nos podemos agarrar de las piedras. Y la sugerencia, como hoy lo hacemos, no podemos ir sugiriéndole al Espíritu Santo hoy en día por dónde, en qué momento, cómo lo vamos a hacer. La distancia que el pueblo de Israel tuvo que guardar de cerca de 1 kilómetro a 963, aproximadamente los 2000 codos, el día de hoy tiene que ver con respetar la guianza del Espíritu Santo. Solo Él puede ir al frente. No puedes ir tú. No puedes ir sugiriendo. Es el Espíritu Santo que te va a decir cómo, cuándo y dónde. Tercera instrucción. Josué les dice, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Purifíquense. Si lees Éxodo capítulo 19, versículo 9 y 10, cuando Moisés baja del Sinaí, Dios le da una instrucción para el pueblo y les dice que se purifiquen, porque voy a empezar a hacer grandes maravillas con ustedes. Qué interesante que hay 2 instrucciones que son exactamente iguales. Además del rito de la purificación que el pueblo de Israel tenía que tener conforme a la ley de Moisés, el purificarse significaba olvidarse de todas las cosas que estaban haciendo,
quitarse de distracciones, si estaban atendiendo a los niños, si estaban cazando ahí, matando un animalito para comer, si estaban recolectando frutos, cualquier cosa que estuvieran haciendo, lo tenían que dejar. Y a partir de ese momento, lo único que podían hacer era concentrarse en Jehová su Dios. Esa era parte de la purificación de la cual Josué hablaba y de la cual Dios le habló a Moisés. Purifíquense, concéntrense, dejen todas las cosas, santifíquense. Solamente vamos a estar pensando y meditando en Dios, porque mañana Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. Iglesia, el milagro de la tierra prometida, el milagro de tu porción, el milagro de mi porción, nunca va a venir si estamos distraídos. Nunca va a llegar si yo estoy afanado en determinada situación, si yo estoy molesto con determinada persona o con determinada circunstancia. Nunca va a llegar de esa manera. Yo tengo que estar al pendiente de cuando la presencia de Dios, el Espíritu Santo me diga, vámonos. Y yo también tengo que estar purificado para poder recibir y estar en el momento adecuado y llegar puntual al momento del milagro de mi porción. Mantengámonos en este 22 concentrados en Dios, atento a su voz, atento a la voz que se oye aquí en las predicaciones, en los estudios, a la voz de Dios que se va a oír en tu lugar de comunión, en tu aposento. Atento, no te distraigas, porque el 22 es un tiempo de porción, es un tiempo de tierra prometida. Y luego termina con una gran declaración. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por un cauce totalmente seco. Todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el río por un cauce totalmente seco. Y sabes que esto es bien bonito, porque tiene mucho que ver con Jesús. Imagínate esto, los sacerdotes se quedaron ahí con el arca. Ahora, ya viste el cauce de un río desbordado. ¿Qué obediencia la de esos sacerdotes? Ustedes metan el pie. Meten el pie y dice la Biblia que se empezaron a frenar las aguas. A cierta distancia se levanta un muro de agua y ahí se empieza a contener todo el agua. De este lado, el agua que había quedado empezó a correr hasta cierto punto en donde también se detiene. No había ni siquiera un rebote de agua. Y entonces los sacerdotes tienen que permanecer en medio con el arca, sin moverse, hasta que el último de los israelitas hubiera pasado. Jesús se adelantó y le dijo un día a sus discípulos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir, tengo que ir solo. ¿Y sabes a dónde iba? Primeramente a la cruz, a detener ese caudal de cosas sucias que podían arrastrar a su pueblo. Y Jesús solo, ahí como esa arca, como esa presencia de Dios, permaneció hasta que todos y cada uno de nosotros pudiéramos haber pasado en seco. Qué obra redentora la de Jesús, y que nos sirve hoy en día, iglesia, para saber una cosa: no importa si eres hombre, mujer, tu edad, tu condición física, tu condición espiritual, si tienes achaques, si no tienes achaques, si tienes miedo, si tienes fobias, no importa. Ese río ya se detuvo para que tú pases en seco. Nadie del pueblo de Israel, había ancianos, pasaron los ancianos, había niños, pasaron los niños. Claro que había personas con discapacidades, pasaron también. Había personas con mucho miedo, pasaron también. No importa tu condición, escúchame bien, no importa tu condición en este 2022. Está todo listo para que puedas pasar en seco a tomar la tierra prometida siguiendo estas instrucciones. La presencia de Dios, el Espíritu Santo se quedó con nosotros y está ahí inamovible
deteniendo cualquier caudal de suciedad, cualquier adversidad, cualquier objeto que te pueda arrastrar, cualquier circunstancia, el Espíritu Santo está ahí para que todos, sin importar ninguna condición, podamos pasar en seco. Y quiero terminar con esto. Isabela, ¿me ayudas? Quiero terminar con esto. Me llamaba muchísimo la atención este nuevo milagro. Me llamaba muchísimo la atención que con Moisés el mar se abrió, con Josué el río se detuvo. Milagros muy similares. Pero la generación que estaba ahí con Josué no había visto el milagro anterior. Se los habían contado. Así como tú has oído y yo he oído esos grandes testimonios que a lo mejor un día nos acercaron a Jesús. Así como nosotros hemos visto el testimonio de nuestros pastores, de nuestros líderes. Así como podemos ver en un libro de historia de la iglesia las grandes cosas que ha pasado la iglesia moderna, no la iglesia primitiva. Así ese pueblo que estaba ahí frente al Jordán había escuchado que Moisés les dio de beber agua que salía de una roca. Así como ese pueblo que ya estaba ahí por conquistar escuchó que en alguna ocasión empezó a caer maná del cielo. En serio, comida así. ¿Y cómo sabía, abuelito? Si en algún momento les preguntaron, sabía bien sabrosa. Y luego el abuelito les decía, no, mijito, y la nube se movía. ¿De veras, abuelito? Sí. Y en la noche había una columna de fuego, mijito. Y no te quemaba, no, pero daba muy buen calor. Pero ellos no habían vivido un milagro contundente como el de sus antepasados. Y no podían ellos entrar a conquistar. Estaban en la etapa, en la parte más importante de la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Les había tocado a ellos conquistar. Yo creo que ellos se preguntaban, pero ¿por qué a nosotros y no a los de Moisés? Era más fácil porque ellos vieron la mano de Dios. Su fe era mucho más grande, estaba más edificada su fe. Ellos vieron cómo se cerraron las aguas y los carros del faraón fueron destruidos. Nosotros no lo vimos. Ellos vieron a Moisés descender del Sinaí lleno de gloria e incluso no podían. ¿Por qué nosotros? Que estamos aquí bien sabrosos frente a abajo de una arboladita. Y Dios les dijo, van a ver un milagro, prepárense, porque mañana nuestro Dios hará grandes maravillas entre nosotros. Y sabes una cosa, un milagro diferente, porque Dios, nuestro Dios, no es un Dios rancio, no es un Dios que hace las cosas repetitivas, es un Dios creador, es un Dios creativo. Y el día de hoy Dios te dice, prepárate, porque en este año tú vas a tomar tu porción y vas a ver milagros diferentes a los que te han contado. Pero no podemos dejar de ser una generación que no vea milagros. Un milagro diferente. ¿Sabes que cuando ese pueblo, el último, cruzó ese río en seco, iba con todo el vigor, con toda la fe, para derrumbar las murallas de Jericó? Si no me detuvo un río que llevaba toda la furia, ¿qué me va a detener un pedazo de concreto? Iglesia, es tiempo de tener nuestros milagros. Es tiempo de tener nuestra historia. Si nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros antepasados en el evangelio la tuvieron, nosotros la vamos a tener de maneras diferentes, con nuevos milagros. ¿Sabes que el mismo Dios de Moisés, de Josué, de tu pastor, de quien te trajo al evangelio, de tu mentor, es el mismo Dios tuyo y mío el día de hoy?
no nos permitamos llegar a viejos más y tener un día en nuestros regazos, a nuestros nietos, y no poderles contar de ningún milagro. Sino que un día nuestros nietos lleguen: abuelito, abuelita, platícame por favor del día que hubo sanidades en tu iglesia. Platícame por favor del día que Dios restauró maravillosamente tu matrimonio con abuelito. Platícame del día, por favor, en que mi tío o mi tía o aquel familiar no creía en el evangelio y de repente Dios se le mostró a través de una situación poderosa. Platícamelo. Platícame cuando estaban todos reunidos y llegó el Espíritu Santo y derramó dones y derramó ministerios y empezaron a hablar nuevas lenguas. Platícame. Platícame cuando salieron a la plaza de tu ciudad y tuvieron una cosecha impresionante de almas. Platícame cuando estabas en bancarrota, abuelito, y Dios te levantó poderoso y sanó todas tus deudas. Seamos una generación de milagros, iglesia. Los milagros no han terminado. Hay milagros que Dios está obrando en tu vida. Hay milagros que Dios va a hacer a través de ti. No te distraigas. No te distraigas. El 2022 es año de porciones. No te distraigas, purifícate. Cuando veas que la presencia de Dios te dice: vamos, vamos, y no le des sugerencias, deja que vaya delante de ti. Y no dejes que un solo día te gane la apatía. Move it. A movernos. A movernos. Que la palabra es para nosotros el día de hoy. Mañana Dios hará grandes proezas entre nosotros. ¿Lo crees? Ponte de pie, vamos a orar. Yo quiero que levantes una de tus manos y le digas: Señor, quiero ver milagros este 22. Quiero mi porción, Señor, quiero mi porción. Y empieza a orar y dile: Señor, quiero mi porción. Quiero mi pedazo de tierra, Señor. Tal vez no he visto grandes maravillas, tal vez esta iglesia no se ha movido en grandes milagros. Pero Señor, si tenemos la oportunidad de tener un Jordán enfrente, lo vamos a cruzar. Si tenemos la oportunidad, Señor, de pisar, aunque parezca que todo es contrario, vamos a pisar y sabemos que se van a empezar a fraguar los milagros. Espíritu de Dios, te pido que en esta mañana, en esta tarde, nos permitas ver tu poder. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Que seamos una iglesia en movimiento constante, en movimiento, preparada, purificada, que tenga la sensibilidad para poder ver cuando tu presencia, cuando tu Espíritu Santo se mueva y sea tiempo de movernos.